La Universidad Autónoma del Estado de Hidalgo, su patronato universitario, a través de la División de Extensión de la Cultura, le dan la más cordial bienvenida a la 34ª edición de la Feria Universitaria del Libro 2021, en su modalidad virtual. Bienvenidos a todas y todos. Continuamos con el desarrollo de las 11ª Jornadas Universitarias de Biblioteconomía en este su segundo día. Con esta cuarta conferencia que imparte el doctor Andrés Felipe Echavarría, director del Sistema de Bibliotecas de la Pontificia Universidad Javeriana en Colombia. El doctor Echavarría es bibliotecólogo de la Universidad de Antioquia, con más de 15 años de experiencia en dirección de bibliotecas. Es maestro en gestión de informática y telecomunicaciones y doctor en bibliotecología por la Universidad de Salamanca. Docente y consultor en temas de cambio, innovación y transformación de bibliotecas universitarias. Su conferencia el día de hoy se titula Uso de las bibliotecas universitarias y el éxito educativo, donde analiza cómo el desarrollo de las condiciones de una vida académica desde la biblioteca, desde el uso cotidiano de las bibliotecas universitarias por parte de los usuarios, hace que su formación académica se desarrolle con éxito, no solo desde el punto de vista de su desempeño, sino desde el desarrollo de ciertas competencias que facilitan el paso universitario, pero ayudan para el desarrollo profesional en el mercado laboral. Como es habitual, los asistentes a esta conferencia en modalidad virtual podrán interactuar con el doctor Andrés Felipe Echavarría a través del chat a lo largo de la transmisión de la conferencia. Gracias por su presencia. Dejo con ustedes al doctor Andrés Echavarría. Muy buenos días, espero que se encuentren muy bien. Para mí es una alegría enorme estar acá en las 11ª Jornadas Universitarias de Biblioteconomía en la Universidad Autónoma del Estado de Hidalgo. Es un privilegio enorme compartir con personas con un interés grandísimo en aprender, crecer, desarrollarse y ver más allá sobre lo que pasa en el mundo de las bibliotecas, el mundo de la información. Tengo el honor de estar en este escenario, de disfrutar de este espacio, de compartir con un grupo sobre un tema que me apasiona. Soy alguien que llevaba muchos años en el tema de bibliotecas universitarias y ha sido mi pasión y mi entrega total. Desde la biblioteca de la Pontificia Universidad Javeriana he empezado a encontrar nuevos caminos, nuevas oportunidades, pero porque esto es un camino de aprendizaje permanente. El día de hoy les quiero compartir todo lo que hay sobre el uso de las bibliotecas universitarias en el éxito educativo. Es un espacio muy lindo porque vamos a hablar de lo que significa para las universidades una biblioteca, cómo se conecta la biblioteca, qué hace la biblioteca para poder encontrar la vitalidad y el valor esencial de estar allí en ese escenario. Para poder entonces dar camino, me gustaría entonces también arrancar con una reflexión. La innovación es simple, pero no es superficial. Es profunda, pero no compleja. Y es algo muy interesante que tengamos en cuenta porque a la hora de innovar, tenemos que considerar siempre encontrar soluciones simples a todas las dificultades. Pero esas soluciones simples deben llegar a lo más profundo de las necesidades de nuestras comunidades. Ese es el valor fundamental de la innovación, algo que sea simple, pero que lleve a cabo una solución que genere un impacto que permanezca en el tiempo y que transforme las comunidades con las que estamos trabajando. Y es un llamado muy valioso porque es la forma en la que tenemos que trabajar, tenemos que visualizar la forma en que tenemos que conectarnos. Hoy estamos ante un mundo lleno de un montón de retos, un montón de cambios, un montón de situaciones que nos están afectando. Antes de la pandemia ya veníamos con dificultades en todo el tema de transformaciones sociodemográficas. Estábamos viendo cómo estaba cambiando, por ejemplo, el envejecimiento de la población. Estábamos viendo también las dificultades que hay alrededor de todas las condiciones de extrema pobreza. Pero también estábamos viendo las dificultades que se estaban dando sobre la sobrepoblación en zonas urbanas. Y estábamos viendo el crecimiento de megaciudades. También estábamos viendo la transformación desde el punto de vista ambiental, la preocupación de lo que significa todo el tema de la transformación ambiental,
también la preocupación de hacerlo todo sostenible. Y así veníamos con una cantidad de dinámicas que estaban así transformando el mundo y le estaban en tiempo metiendo un montón de elementos. Veamos el surgimiento entonces de la inteligencia artificial, veamos el machine learning, veamos la tecnología ubicua, veamos así por el estilo una cantidad de variables a nivel tecnológico, pero también veíamos todas esas transformaciones, también cambios en la forma de pensar de las personas. Por ejemplo, veíamos el fast casual como una forma rápida de pensar, actuar, transformar las modas, las formas de pensar, actuar. Eran algo muy corto, muy pasajero, y lo sigue siendo. Y así también empezamos a ver otros ámbitos y otros matices. Todo esto respondiendo a un concepto muy interesante que trae el sociólogo polaco Zygmunt Bauman sobre la modernidad líquida. Como dice él, la mayor preocupación de la vida social e individual es cómo prevenir que las cosas se queden fijas. Esa es nuestra realidad actual. Las transformaciones son tan rápidas. El fast casual que mencionaba ahora no era gratuito. El mundo es tan acelerado, tan cambiante, que a su vez esa es la forma que nosotros tenemos que empezar a reflexionar. Y ahí es donde viene una reflexión sobre nuestras funciones universitarias. Cómo empezar a adquirir con rigurosidad, críticamente, este complejo contexto que estamos viviendo y empezar a ser sensibles para poder transformar la sociedad en la que nos estamos inmersos, porque eso es parte de nuestra experiencia y nuestra forma de ser. Parte de todo eso en ese contexto educativo, por ejemplo, parte de todas esas tendencias, veíamos, por ejemplo, cómo aparecían entonces hoy no solamente los diplomas que se dan por la formación que tienen nuestras universidades de manera formal, sino que también veíamos entonces las insignias como un elemento que aparece en el contexto. Y las insignias por el desarrollo de competencias específicas se ha vuelto muy popular. De allí la aparición de escenarios educativos en línea como Udemy, Platzi, Coursera, edX, todos esos escenarios donde uno se puede formar por muy poco, por cerca, por ejemplo, aproximadamente unos 40, 50 dólares, recibes un certificado de una universidad como Stanford, Harvard, MIT, que te permite mostrar que tienes competencias en un área específica. Y no es lo único. Si vemos, por ejemplo, hoy la transformación tecnológica también nos lleva al contexto del aprendizaje conectado. ¿Cómo empezamos a generar esa conexión social desde el proceso del aprendizaje? Y a partir de redes empezábamos a generar centros de formación, formas de aprender, incluso pueden ser en línea o incluso pueden ser presencial. Y veíamos que incluso algo que nos trajo la pandemia, que son los flipped learning, aprendizaje invertido, vemos cómo también la formación se hace desde los hogares. Y la pandemia no lo expandió, pero la formación se puede llevar a cabo de los hogares y la labor del docente o la labor incluso hasta de las personas de la biblioteca se convierten en guías, no en formadores de entrega de conocimiento unilateral, sino simplemente en un proceso de aprendizaje colaborativo, aprendizaje conectado, de aprendizaje que implica una interacción donde el profesor o el bibliotecario, el bibliotecólogo o el bibliotecónomo se convierte en un guía de un proceso donde el estudiante tiene más autonomía, pero requiere más herramientas para poder llevar a cabo ese proceso de aprendizaje. La pandemia nos trajo tantos retos y tantas cosas en este contexto que aceleró todo esto. O sea, no lo separó, no lo aisló, no lo eliminó, no, lo disparó. Disparó porque incluso el tema de la conexión con la tecnología, estos procesos de aprendizaje conectados, estos procesos de flipped school, todas estas dinámicas se dispararon de una manera tangencial. Y también los fenómenos de las megatendencias se dispararon de una manera increíble. Y se dispararon porque precisamente este contexto de estar en la casa, de estar aislados, de estar también yendo pocas veces a los seminarios de trabajo, empezó a disparar el uso de la tecnología y la forma que se interactúa. Por eso, desde la ALA hay un análisis muy interesante que se hace en un laboratorio de futurología. Y en este laboratorio se habla sobre la pandemia. Dice que cómo la estamos asumiendo. Y dice que lo importante de este proceso es que la manera como las comunidades responden puede tener implicaciones duraderas en la sociedad. Y esto no es solamente durante la pandemia, sino después de la pandemia. Entonces, allí hay un elemento muy importante y es verdad, hoy en día estamos transformando nuestra forma de interactuar producto de esto. Pero son cambios, como les decía, que se vienen dando poco a poco, pero también nos ha tomado un tiempo muy interesante. Veamos, por ejemplo, acá vamos a ver el Foro Económico Mundial, viene haciendo un análisis año a año sobre el futuro de los trabajos. En el 2018 presentó un análisis donde decía cuáles eran esas competencias que los trabajos deben tener
y cómo se están presentando. Aquí vemos entonces una distribución de esas habilidades que se van generando, lo cognitivo, en todo el tema de las habilidades básicas, en todo el tema de manejo de contenidos, procesos, las transversales, y vemos que las transversales son muy grandes, un volumen muy grande. Hay sociales, hay de gestión, hay técnicas, hay de sistema, hay de procesos complejos, y aparecen unos elementos muy interesantes desde las destrezas hasta lo que son las habilidades técnicas. Y vemos entonces el razonamiento lógico, la creatividad. Vemos por acá, por ejemplo, elementos como la alfabetización en TIC. Vemos también otras variables muy interesantes, que la orientación al servicio, la inteligencia emocional se vuelve crucial incluso porque también hoy en día se está transformando el concepto de quién es inteligente. Desde hace años se viene trabajando sobre las diferentes inteligencias, pero antes se medía a partir del IQ, hoy en día se mide no solamente a partir de un índice de conocimiento, memorización, sino que también se mide sobre el nivel con el cual nosotros manejamos nuestras emociones y respondemos al entorno. Todas estas competencias son elementos que empiezan a preguntarle a la educación superior cómo se está adaptando para desarrollar esos elementos en la formación de un ingeniero, de un abogado, de un médico, de un sociólogo, porque son parte de lo que significa nuestra forma de ser. A partir de ese análisis, ellos empezaron a hacer un comparativo. ¿Qué tenían en el 2015? ¿Qué se había detectado en el 2018 al momento del estudio? ¿Y qué se podía proyectar a 2022? Recordemos que estamos a pocos meses del 2022. ¿Cómo se iban transformando esas competencias que nosotros deberíamos tener en esos entornos? Y veamos que algunas coincidían y se mantienen y otras se expanden. Por ejemplo, la solución de problemas complejos y la creatividad en el 2015 ya era presente. Sin embargo, en el 2018 toma mucho más fuerza, porque fijémonos que, por ejemplo, ya no se habla solo de creatividad, sino creatividad, originalidad e iniciativa. Y si vemos, por ejemplo, la solución de problemas complejos, también permanece, pero aparece combinado con otros elementos como el pensamiento analítico y la innovación, el pensamiento crítico y análisis, y aparece nuevamente la inteligencia emocional, aparece la atención del detalle y la confiabilidad. Y veamos que en el 22, estos elementos que decimos y que estamos resaltando, no solamente están allí, sino que permanecen y se proyectan como elementos. Y hoy son parte esencial de lo que significa responder a las necesidades del entorno. Fijémonos que estamos hablando de pensamiento analítico e innovación. Y ahí es donde empezamos a preguntar, ¿cómo nosotros como bibliotecas estamos también respondiendo a la formación de nuestra comunidad desde nuestros servicios, desde nuestra oferta educativa que tienen también nuestras bibliotecas, desde nuestra forma de responder a las necesidades de nuestra comunidad, a la forma de ser de nuestras universidades? Y vemos que son elementos que nosotros también tenemos que considerar sobre nuestra oferta, que normalmente estaba centrada en, al fin, la alfabetización informacional y debe conectar con lo esencial de la universidad. Para darle todo este elemento que estamos presentando, esas transformaciones del entorno, quiero traerlos al contexto de mi universidad, la Pontificia Universidad Javeriana. Por eso aparece allí PUJ. Y allí en la PUJ, o la Pontificia Universidad Javeriana, estamos en la construcción de nuestro ecosistema de aprendizaje. Un ecosistema de aprendizaje, como nosotros lo entendemos, se entiende como un sistema vivo. Un sistema vivo como tal tiene una dinámica, es complejo, está interconectado y estas interconexiones están dadas por agentes transformadores. Por eso lo resaltamos acá, que es la comunidad, la familia, el entorno. Todas estas dinámicas estamos involucrados en la transformación. ¿Para qué? Para promover el aprendizaje en el marco de ambiente y de experiencias innovadoras y flexibles. Fijémonos que ahí hay unas variables muy interesantes. Son experiencias de aprendizaje innovadoras y flexibles que atienden la formación a lo largo de la vida. De ahí la importancia de la interacción de esos agentes que estábamos hablando, de la comunidad, nuestra comunidad que son estudiantes, son profesores, son administrativos, son egresados, son la familia, porque también hace parte del ingreso, y el entorno, que son los que transforman las realidades sobre las cuales nosotros estamos trabajando. Entonces, estos elementos se vuelven vitales y se vuelven esenciales para lo que significa nuestra forma de ser universidad. Y esto es lo que llamamos como estrategia de ecosistema de aprendizaje. Esto implica retos en la forma que se desarrolla nuestra malla curricular. Se crean lo que se llaman trayectorias, donde el estudiante escoge cuál es su objetivo de aprendizaje y la universidad le diseña una ruta completa, una trayectoria, que implica
recibir diplomas, formarse como emprendedor, que implica recibir insignias, porque dependiendo de la ruta que escoja, puede ser que quiera certificarse o solo quiera un diploma o incluso ni siquiera ni un certificado ni un diploma, puede ser adquirir solo competencias. Entonces, estas variables son las que están transformando nuestra oferta educativa, pero también empieza a transformar a partir de esos resultados los objetivos de investigación y la forma en que se investiga y la forma que se conecta. Fijémonos que es un reto muy interesante porque transforma toda la reflexión curricular, transforma toda la forma de enseñar, transforma la forma de entregar servicios y recursos. Como lo hace de esta manera, entonces la biblioteca también se planteó preguntas desde ese contexto. Preguntas muy interesantes porque empezábamos a analizar entonces qué significaba la biblioteca de la Javeriana en un contexto de transformación de ecosistema de aprendizaje. Y hay 4 preguntas que nos estamos haciendo que también nos permiten todo el proceso de transformación. ¿Qué mejora requiere diseñar e implementar para una educación que garantice el aprendizaje y experiencias de vida significativas para nuestros estudiantes? Fijémonos que aquí ya la pregunta es muy profunda. Estamos hablando de garantizar el aprendizaje y experiencias de vida. No solamente es una entrega de servicio o recursos, sino también las experiencias como tal. También nos preguntamos cuáles son las competencias que debe tener nuestra comunidad educativa en este nuevo escenario. Y es muy interesante cuando nos preguntamos esto porque también nos remitimos a todo eso que estamos viendo el foro económico, pero cada área de conocimiento, cada programa académico, cada línea implica unas competencias en especial. Y ahí es donde uno empieza a ver, por ejemplo, las competencias Tuning, o uno ve el proyecto ONET que hay en Estados Unidos, y así por el estilo. Cada programa académico se enfoca y desarrolla las competencias necesarias para que su egresado transforme el mundo. ¿Qué necesita para transformar el mundo? ¿Y cuáles son las competencias que ese programa debe dar? ¿Y cómo la biblioteca participa en el desarrollo de esas competencias? Otra de las preguntas que aparecen allí, ¿qué servicios de información requiere nuestra comunidad educativa para este nuevo escenario? Ya vamos, entonces, fijémonos que formación, ahora vamos a servicio. Y entonces ya empiezan las preguntas, ¿en qué debemos formar a nuestra comunidad? Y desde el punto de vista de biblioteca, nosotros entonces que somos los expertos y tenemos la experiencia en el manejo de la información desde todos los ciclos, porque no es solamente en la búsqueda de recuperación, sino también en la selección, en la evaluación, en la producción, en la conservación, en la recreación, todo ese tipo de elementos de la información, cómo juegan todas estas etapas. Y también, ¿cuáles son los recursos que requiere nuestra comunidad educativa en este nuevo escenario? Fijémonos, servicios, recursos, formación, cómo nos pensamos y todo esto ¿para qué? Para responder a esas experiencias significativas de nuestra comunidad. Preguntas muy interesantes que nos lleva a un camino de plantearnos entonces, a partir de todo esto, tres líneas que nos permite responder al ecosistema de aprendizaje. Desarrollo de colecciones, experiencia de usuario y alineación de procesos. Aquí aparecen cosas muy interesantes porque la forma que interpretamos las respuestas entonces nos lleva al foco de transformación de estas 3 líneas. Cuando hablamos del desarrollo de colecciones, entonces hablamos de incluso una propuesta que tenemos que es crear un modelo de desarrollo de colecciones, pero por áreas de conocimiento. La Javeriana tiene 18 facultades y a su vez 2 institutos. Entonces ahí se reúnen más de 244 programas académicos. Y lo que hicimos fue agruparlo en 6 áreas de conocimiento. A cada área de conocimiento le estamos desarrollando las estrategias de desarrollo de colecciones, porque cada área de conocimiento tiene sus particularidades, no solamente para adquirir documentos y material, sino también para comprender las necesidades de la comunidad en particular. También estamos involucrando tecnología, entonces creamos nuestro propio modelo para evaluar lo que es la estructura de los sílabos de todas las asignaturas. En este caso, la Javeriana tiene más de 7.007 asignaturas y ya evaluamos todas las asignaturas para saber cuál es nuestra brecha, qué tiene la biblioteca, qué no tiene, qué debe adquirir, qué tiene que dar el balance para garantizar que los procesos educativos tengan todos esos respaldos y esos recursos. Pero también la investigación requiere un desarrollo, por lo tanto las colecciones no solo deben responder a los procesos docentes, sino también investigativos. Entonces, estamos combinando nuestro modelo Data Driver basado en datos con inteligencia científica
A partir de esa combinación, estamos haciendo una detección de recursos bibliográficos que debe tener la Javeriana para responder a las líneas de investigación que maneja la universidad. Entonces, nos permite identificar las brechas y crear planes de trabajo para el cierre, pero también darle mantenimiento en un contexto de desarrollo de docencia e investigación. E incluso aparecen otras variables como universidad, la creación, los proyectos, que son parte también de la estructura de lo que significa ser universidad. Desde el punto de vista de la experiencia de usuario es donde viene toda la interacción con servicios, recursos, formación. ¿Por qué? Porque la experiencia de usuario nos pone en un marco en el cual nosotros desarrollemos nuestros servicios, no desde lo que nosotros creemos que la universidad debe tener de la biblioteca, sino lo que la biblioteca debe ofrecer acorde a la forma de comportarse y las necesidades de nuestra comunidad. Son dos elementos muy diferentes porque el primero es el marco común con el que trabajan nuestras bibliotecas desde hace muchos años, que se basa en la literatura, se basa en el conocimiento y crean una oferta de servicios que incluso muchos de ellos no llegan a ser usados por los estudiantes porque están basados en lo que creemos como biblioteca que debería tener la universidad. Y nosotros no debemos trabajar de esa manera. La experiencia de usuario se lleva a cabo es para poder entonces identificar las necesidades reales de nuestra comunidad y que los servicios se creen para demanda, no oferta. De modo que respondamos a lo que realmente hace la universidad en todos sus procesos como tal de universidad. Eso nos ha llevado a trabajar en ese desarrollo de esas competencias, por ejemplo, no como biblioteca solo, sino con otras unidades. ¿Quiénes? ¿Dónde está la consejería académica? ¿Dónde están las monitorías? ¿Dónde están esos espacios de respaldo para que el estudiante reciba todos los consejos y el apoyo? Pero también de otras unidades, la que desarrolla la formación de los profesores, la que desarrolla todo el tema de las competencias tecnológicas y multimediales. Y es un trabajo integrado muy interesante porque nos permite empezar a tomar las rutas de lo que aquí vemos como ASC, que son los Academic Skill Center. Es un modelo muy interesante que implica un trabajo colaborativo, articulado, que implica ponernos en sintonía con otras instancias de la universidad y diseñar programas de formación que sean transversales a las trayectorias de aprendizaje que ahora las mencionábamos. Pero hacer esto también implica rediseñar todas las experiencias con biblioteca. Y eso ha implicado también empezar la construcción de un modelo de evaluación y creación de servicios que respondan a esa esencia, a esas necesidades. Todo esto está en el marco de una forma de ser de la universidad. Nosotros no debemos crear esto como si fuéramos autónomos, independientes o alejados de la realidad de la universidad. Tenemos que hacerlo con las fortalezas que existen desde la universidad, con la experiencia que la universidad ha creado. Y ahí es donde viene la tercera línea, la alineación de procesos. Es una visión integral e integradora. Debemos responder a una realidad de una universidad, pero también a la forma que es la universidad, no alejarnos de la misma. De ahí la importancia de hacer trabajo articulado, reconocer dónde están las fortalezas y quién ya está llevando a cabo esfuerzos y articularnos a ellos, no inventar nuestro propio esfuerzo y repetir los errores que otros ya han pasado y los hallazgos de otros, sino fortalecernos de lo que ya existe. Y ahí es donde viene la importancia de la articulación con otros entes de la universidad que nos permita llevar a cabo eso. Y ahí es donde hay un elemento muy interesante, una visión de conjunto en todo el proceso. Toda esta experiencia, esta alineación de estas tres líneas como tal de trabajo que estaba ahí presentándoles el día de hoy, que es parte de nuestra experiencia, nuestra forma de hacer las cosas, pues nos ha llevado a la construcción de muchos elementos. Por ejemplo, el Data Driven que se los mencionaba ahora. El Data Driven nos permitió crear un modelo, una metodología, para que todo lo que es la estructura de sílabos, que eran más de 7.007 sílabos que tiene la universidad, evaluar uno por uno la bibliografía presente con lo que tenemos con la biblioteca, con lo que debería tener el sílabus, con lo que proponen los profesores y los estudiantes, y encontrar las brechas y crear planes de trabajo para su transformación. Eso implicó crear nuestro propio modelo y la creación de un modelo propio es muy interesante porque partimos de las fortalezas existentes nuevamente de nuestra universidad, pero también de las existentes en el entorno, existe en la literatura. Entonces tomamos toda nuestra infraestructura tecnológica existente, todo lo que tenemos en recursos, de donde detectamos y manejamos la información. Aplicamos modelos básicos en todo el tema de desarrollo de colecciones, por eso ustedes ven las partes de lo que significa el desarrollo de colecciones dentro de todo esto, y las herramientas tecnológicas existentes que se pueden integrar y las que deberíamos incluso desarrollar hasta en términos de habilidades para integrar.
Todo esto no solamente nos desarrolla un modelo para evaluar nuestra colección, sino también para poder integrar a futuros servicios que van apareciendo en el escenario, como las humanidades digitales que venimos haciendo en un trabajo colaborativo con la Facultad de Ciencias Sociales y Comunicación, bibliometría, la misma experiencia de usuario que les vengo hablando desde hace rato. ¿Qué significa todo este hallazgo y todo este trabajo data driven con la minería de texto, big data, la minería de datos, el desarrollo de apps o la inteligencia de negocios, que en este caso nosotros lo estamos integrando con inteligencia científica? Todos estos elementos son parte del trabajo que venimos haciendo y nos ha arrojado resultados muy interesantes. Ustedes están viendo, por ejemplo, aquí dentro de un marco muy grande de la evaluación de los 7, encontramos, por ejemplo, en la Facultad de Ciencias el Departamento de Biología. A partir de eso, cuáles son los recursos bibliográficos que encontramos, los títulos únicos, que estaba presente en biblioteca y que no, en qué idioma, el tipo de recurso, también lo combinamos con las editoriales, la disponibilidad, los sílabos, y así por el estilo. Todas las combinaciones son infinitas, porque la alegría del manejo de un data driven es que te maneja una base a partir de datos, y los datos te permiten jugar, pero crear soluciones y empezar a integrarla a posibles escenarios como las apps, inteligencia artificial, todo el tema de machine learning, toda la estructura que esto nos puede ofrecer. Ese camino incluso nos llevó a otro punto, que aquí es donde viene lo interesante. Fijémonos que todo el tema de desarrollo de colecciones que estamos viendo en este momento, lo vamos integrando ¿a qué? A que todos nuestros recursos bibliográficos sean transversales a los procesos de formación. Es decir, a la investigación, pero también a la docencia. Y en la docencia incluso, en este caso, ya nosotros integramos una herramienta que se llama eReserve. eReserve, entonces la adaptamos en nuestro recurso que es Blick y nos permite entonces cada una de las asignaturas. Lo que hacemos es que le conectamos la bibliografía, ya queda toda hipervinculada, ya sea que el material se encuentre disponible en físico o en electrónico, y esto a su vez se interconecta con la herramienta LMS de la universidad, que es Bright Sparks. Entonces, como se conecta al LMS, ¿qué hace? Cuando el estudiante está en su clase, puede ir directamente a la bibliografía que ya está conectada acá y va a ver y va a enlazar los documentos para que o los preste inmediatamente o los reserve o los descargue o los consulte en línea, que es todo lo que podemos hacer. Fijémonos que aquí hay algo un elemento muy interesante. Se va haciendo transversal lo que es la colección a los procesos de la universidad y llegan en los escenarios donde el estudiante normalmente se encuentra. En este caso, lo estamos llevando directamente al salón de clase. Por eso lo estamos llevando al LMS, para que el profesor y el estudiante encuentren a la mano, con un solo clic, por decirlo así, el recurso. Y no tengan que entrar al catálogo, buscar el material, saber si está disponible o no. Está la bibliografía del sílabo, de la materia que estoy tomando, y ahí aparece y ya puedo consultarla. Todo esto, si se dan cuenta, tiene un enfoque muy interesante, que es la experiencia de usuario. Y ahí es donde vienen los elementos que nosotros también queremos hacer partícipes. Este escenario, por ejemplo, que ustedes ven es nuestro sala de mercados de capital, es nuestro laboratorio de manejo de datos y está dado más al área financiera, pero es parte de nuestra esencia y nuestra forma de trabajo. Entonces, vemos que, por ejemplo, toda la experiencia de usuario nos puede llevar a un camino de transformación total de toda la infraestructura de nuestros servicios, llevándolas incluso a un contexto digital. Por eso hablaba en muchos casos de bibliotecas sin paredes, o hay un concepto que yo también estoy trabajando que me interesa muchísimo, que es la biblioteca ubicua, que está presente en todos los escenarios de una manera transversal a partir de la tecnología de la información. Pero también puede ser por partes, no todo lo podemos transformar de manera digital, todavía no estamos en un ámbito, incluso si ustedes se dan cuenta, un porcentaje muy bajo del total de la bibliografía puede ser encontrado en línea. Hasta ahora más o menos nos hemos acercado a un 30%. El resto todavía se sigue produciendo en impreso y todavía no es posible acceder. Y estoy hablando más que todo de material bibliográfico tipo libro. La mayoría de las revistas se encuentran, pero hay escenarios, experiencias que no puedes transformar. Por el caso de las artes, por ejemplo, el papel juega todavía un rol muy importante. Y por eso se habla de la transformación por partes. Y aquí es donde hay una parte muy interesante. ¿Qué partes pueden mejorar con la tecnología y qué partes no? Yo no tengo que darme a todos modos atado a que todo tenga que darse en un contexto digital, pero tampoco a que todo se tenga que quedar solamente en un contexto presencial. ¿Cómo hago que se combinen esos dos elementos y empezamos a jugar? Y desde ahí, cuando empecemos a hacer la transformación de servicios y recursos, tenemos que ver esos escenarios como las partes del todo, que es el que estamos trabajando.
Parte del trabajo que nosotros venimos haciendo en todas estas transformaciones, por ejemplo, las asesorías telefónicas, fijémonos que todavía tiene un componente muy presencial y todavía depende de una interacción con máquinas, que si igual es tecnología, todavía responden más a un contexto más análogo que digital, así tengamos telefonía por IP. La asesoría vía WhatsApp es una forma en la cual hoy en día se conecta de una manera muy rápida. Puede ser que ya incluso tengamos que abrir nuevos canales con Telegram y no solamente con WhatsApp, pero son los escenarios que tenemos que empezar a habilitar porque es la forma en que nuestra comunidad se comunica. O la asesoría vía formulario correo electrónico que todavía se sigue dando a través de la web y que requiere esas interacciones. O las asesorías especializadas, por ejemplo, que combinan los dos elementos. Nosotros trabajamos de forma remota, de forma presencial, pero tenemos un equipo que está atento, se crea un calendario con citas, con planes, para que se pueda llevar a cabo todos los procesos de acompañamiento. Incluso la forma en que nos conectamos con la información también debe responder a esas transformaciones y esas dinámicas. Normalmente todos estamos acostumbrados a que parte de nuestros servicios como biblioteca integramos el EDS como una herramienta o las herramientas de descubrimiento. Pero, ¿qué es lo interesante? Nosotros, desde el punto de vista ubicuo, tenemos que garantizar que estamos en todos los escenarios sin contextos, a veces hasta que el estudiante ni se dé cuenta, y en otros que se dé cuenta de ello. Entonces, por ejemplo, nuestra oferta no solamente le permite buscar los recursos de biblioteca en nuestra herramienta de descubrimiento, nuestro catálogo, sino que incluso en Google Scholar. ¿Por qué? Porque muchos habitan de forma natural Google y lo que estamos haciendo es que las bases de datos se conecten desde Google Scholar y yo pueda descargar de ahí los artículos que necesito para estudiar, pero con el servicio que Javeriana me da. Y a veces ni siquiera me doy cuenta que lo estoy haciendo por medio de la biblioteca, pero de eso se trata, hacer que la biblioteca sea ubicua, que haga parte transversal de la forma de vida del estudiante. De ahí la importancia de lograr esos puntos de educación permanente o aprendizaje a lo largo de la vida. Como ustedes veían, Laura les estaba comentando, yo tengo la oportunidad de hacer asesorías con mi equipo, con los bibliotecólogos especializados que son expertos por áreas de conocimiento, y desde ahí yo lo que hago es que yo hago el contacto o solicito una cita, veo el calendario y busco el momento apropiado. De la importancia también del proceso de autoaprendizaje como las guías, la conexión con los cursos de aprendizaje, los tutoriales. Fijémonos que todo eso es parte vital de conectarlo con la forma de aprender. Incluso las plataformas de servicio que manejamos, por ejemplo, normalmente nuestra consulta con el catálogo está basado en servicios ILS y tenemos que empezar a transformar, que es el tema de servicios Integrated Library System, la integración de servicios bibliotecarios o más que todo bibliográficos a un LSP. Y allí es donde viene el tema más interesante, la transformación a una plataforma de servicios de biblioteca. Ya no solamente lo bibliográfico, sino cómo empiezo a integrar los servicios. Pero ojo, como biblioteca estamos acostumbrados a llevar a nuestra comunidad a un espacio de la biblioteca. Lo interesante de hacer que la biblioteca sea oblicua es no que el estudiante llegue a la biblioteca, sino que la biblioteca llegue al estudiante, al profesor, al egresado, a la familia del profesor, del estudiante o el egresado. ¿A través de qué? De los escenarios naturales donde habitan. Y ahí es donde viene lo interesante empezar a transformar nuestras experiencias. ¿Cuáles son los espacios que normalmente habitan? Pues el LMS o las plataformas virtuales de aprendizaje, o el mismo Google, o el salón de clases, o el lugar donde me siento a trabajar. Todos esos escenarios son donde biblioteca debería estar ofreciendo los servicios, no obligarlos a que lleguen a una web de biblioteca o a un escenario. Por eso también hay que llegar a las redes sociales, no solo con los mensajes de difusión, sino con oferta de servicio que pueda aportar la transformación de la oferta educativa. De ahí el aprendizaje que uno puede adquirir de Google, de herramientas como TripAdvisor, que me permite entonces encontrar y conectarme con una comunidad, por ejemplo, de viajeros, en este caso una comunidad de aprendizaje, o los procesos de navegación que me ofrece, por ejemplo, Netflix, que me permite entender cuáles son mis preferencias y mis oportunidades para a partir de eso aprender con lo que me gusta. O Spotify, con estos recomendados musicales, con mi gestión musical, pues porque no lo hago con lo que es mi experiencia de aprendizaje, con mis recursos para eso mismo. O las preferencias de Amazon, que me permite entonces encontrar muchas oportunidades desde lo que son mis retos, mis deseos y mis formas con relación a lo que es mi experiencia de descubrimiento. Esto es muy importante llevarlo a cabo, pero requiere que empecemos a trabajar muy profundo, por ejemplo, en el tema de datos. Los datos son parte esencial de la biblioteca desde hace muchos años. Venimos trabajando con datos desde hace años, pero no
hacíamos visible esa forma de trabajo. Hoy en día existen herramientas maravillosas. Toca hacer minería, es decir, toca coger y reconocer cómo está nuestra infraestructura de datos. ¿Qué quiere decir? ¿Dónde se producen los datos? En las interacciones de préstamo, de servicio, de formación, en las de consulta de recursos electrónicos, en los escenarios de aprendizaje. Y uno puede coger todos esos datos y convertirlos en posibles tomas de decisiones. Y ahí es donde viene la parte interesante. Tenemos que migrar de una experiencia de trabajo por indicadores solamente para empezar a entregar resultados, a coger los indicadores, las tablas y las cifras y llevarlas a un escenario de impacto. ¿Qué quiere decir? Empezar a descubrir cómo las bibliotecas están impactando las comunidades con las que están trabajando, cómo las están transformando en lograr excelencia, en mejorar los procesos de aprendizaje, en transformar la forma de ver el mundo. Y a partir de eso, empezar a conectarlo donde sí es vital y empezar a crear ofertas basadas en las necesidades y en las experiencias reales. Parte de todo eso pues nos lleva, por ejemplo, en la Javeriana a no solamente esa minería que venimos haciendo, sino también en lo que ha significado la implementación de inteligencia científica, que nos ha llevado a un camino muy valioso porque nos ha permitido incluso trabajar de una forma muy conectada con el investigador, ayudarle a encontrar dónde están las tendencias, pero más allá de las tendencias, los protagonistas, quienes trabajan de forma colaborativa, por qué tomar la decisión de trabajar con una organización o no en un tema colaborativo, por ejemplo, en investigación, o incluso cómo analizar de una manera muy rápida, de manera visual, toda la información bibliográfica que se tiene y a partir de eso crear nuevo conocimiento. El trabajo ha sido tan valioso en nuestro equipo que incluso ya muchos de los bibliotecólogos que trabajan apoyando este proceso de investigación con inteligencia científica no solo son apoyo, son coautores de artículos porque han participado de forma activa en los procesos y nos lleva a caminos como esos. Caminos que nos llevan a transformar los escenarios como les mencionaba ahora. Nuestro Data Visualization Lab es nuestra sala de mercados de capital, donde no solamente es un escenario físico, sino también un escenario de interacción, de creación. Y escenario que nos permite llegar a caminos como el del análisis y la minería de datos, como se los mencionaba ahora, que nos permite tomar esas herramientas de análisis, crear visualizaciones, no solamente como un apoyo a la investigación, sino también como un apoyo a las tomas de decisiones de la universidad y de la misma biblioteca. La inteligencia artificial tiene que potenciarse. Y es porque estamos empezando a raspar, porque si apenas estamos raspando la minería de los datos, si apenas estamos empezando a meternos, pues la inteligencia artificial todavía le falta camino. Lo estamos haciendo. Como Javeriana nos ha permitido, por ejemplo, desde elementos básicos como un chatbot. El chatbot que nos permite entonces conectarnos de una manera autónoma con la comunidad y a partir de las experiencias que hemos recopilado por el correo electrónico, por WhatsApp, por la atención, ya hemos empezado a automatizar las respuestas directas y en el caso del chatbot de la Javeriana, si ustedes quieren ingresar, encuentran la opción del chatbot. La parte que más se usa el chatbot de la Javeriana está centrado en la experiencia de biblioteca. Pero no es el único escenario donde un chatbot tiene que estar. Nosotros ahora estamos creando, por ejemplo, a partir de la experiencia de desarrollo de colecciones, estamos empezando a crear con experiencias como estas, desde la inteligencia artificial, cómo responder a los requerimientos bibliográficos de la comunidad, incluso en procesos activos de adquisición de documentos a través de la inteligencia artificial. Hay experiencias muy lindas. Y yo quiero llegar a tener algo así como lo que pasó, por ejemplo, en Hugh Library de Aberystwyth University. Ellos crearon inteligencia artificial, un robot basado en inteligencia artificial que funciona como referencista y apoya las labores en la biblioteca. No es nada complicado. Tenemos los elementos, tenemos una comunidad de estudiantes con muchos deseos de aprender, tenemos y que quieren participar y hacer parte activa del proceso. Tenemos ya una infraestructura de datos activa con unas necesidades claras y reales. Ahora falta que nos articulemos entre todos y podemos crear soluciones como estas. Nosotros, por ejemplo, estamos trabajando con nuestro semillero de ciencia de datos y estamos empezando a crear soluciones que van más allá de la que nosotros mismos hemos dado a partir de la experiencia de la comunidad, pero también a partir de la comprensión de lo que significa esos escenarios. ¿Qué camino tenemos? El camino de la innovación. ¿Qué implica? Tirar por la biblioteca por la ventana, tirar todo eso que nos pone barreras, que creemos que no debería ser, que no podemos, no conocemos, aprender, quitarnos todas esas barreras que tenemos de paradigmas, de creencias. Nuestro mundo de la biblioteca tiene muchas creencias nocivas desde hace muchos años. Tenemos que desprendernos de eso, querer aprender, querer construir, articularnos, trabajar de forma colaborativa, pero fortalecer también a los equipos.
parte de esas creencias dicen, es que no hay plata para formar. Ahorita les mencionaba un montón de plataformas donde se puede aprender y el costo es demasiado bajo o gratis. Uno puede aprender a través de Coursera o de edX. Todo lo que me puede ofrecer Stanford, Harvard, MIT en español, en inglés, y no tiene costo. Solo el costo lo tiene si yo quiero tener el certificado, pero si yo quiero aprender, no necesito un certificado. Así es que aprender es algo, una experiencia personal. Yo puedo canalizarla como líder, pero tengo que transformar. E innovar. Innovar es parte de coger todas estas necesidades y convertirlas en soluciones. Soluciones que respondan a las necesidades del entorno, pero también soluciones que empiecen a romper el esquema de lo que nosotros conocemos. Así es que tenemos todo el camino apropiado para hacerlo, la cuestión es aprovecharlo. Hay una labor muy importante en el tema y es el liderazgo. Y recordemos que el líder no es solamente el jefe de las unidades. Cada uno de nosotros se convierte en un líder. ¿Qué es lo importante de tener entonces ese trabajo y ese camino de líder? Precisamente que sea un proceso continuo de crecimiento, de una experiencia permanente donde yo estoy buscando cómo innovar todo el tiempo. Pero también es un cambio de mentalidad, donde yo comprendo cómo aporto al mundo. Líder no es jefe, líder es el que aporta, transforma, guía. Y eso lo puede hacer cualquier persona en nuestra unidad. Dejemos de pensar que es que nuestro jefe no nos lleva al camino, entonces no tenemos líder. También usted es líder, nosotros somos líderes. Y si no hacemos nada, no es una responsabilidad solo del jefe, es también nuestra. De ahí es donde viene entonces cuál es nuestra esfera de influencia e impacto y cómo empezamos a transformar. Cómo vamos creciendo en nuestra experiencia, pero también vamos resolviendo retos que cada vez van aumentando de complejidad y vamos tomando un camino apropiado de transformación. Recordemos, el hombre no puede descubrir nuevos océanos a menos que tenga el coraje de perder de vista la costa. Eso es una experiencia muy linda que tenemos que hacer parte de nuestra forma de ser, nuestra forma de llevar. Empecemos a perderle miedo a la orilla y movernos cada vez más lejos de la orilla que estamos acostumbrados a estar. Hay una frase de Mahatma Gandhi que me parece muy valiosa. Sé el cambio que quieres ver en el mundo. Recordemos que el cambio arranca por uno mismo. Y si estamos cansados de lo que está pasando en el mundo, es porque estamos cansados de lo que nosotros hacemos por el mundo. Quiere decir que si el cansancio es extremo, es porque no estamos haciendo nada. Y ese cansancio demuestra todo lo que podemos hacer para poder llevar a cabo esa transformación. Solo cuando nosotros empezamos a cambiar, el mundo empieza a hacerlo. De lo contrario, va a ser muy difícil que el mundo cambie. Espero que les haya gustado esa presentación, que la puedan disfrutar como yo la disfruto, como disfruto haciendo lo que hago y al mismo tiempo quedo atento a cualquier duda, cualquier inquietud que pueda resolverles. Muchísimas gracias por este espacio. De nuevo, es un honor participar y ser parte de esta comunidad. Agradezco al doctor Andrés Echavarría por su conferencia. En ella describió y conceptualizó la compleja relación entre las bibliotecas universitarias y el proceso de enseñanza-aprendizaje, que al final materializa las motivaciones del uso de las bibliotecas universitarias por usuarios, ya que los acompañamos en su éxito académico. Muchas gracias a todas y todos por su presencia en esta conferencia. Quedan invitados a conectarse a la siguiente conferencia que conforma el programa de las 11ª Jornadas Universitarias de Biblioteconomía que impartirá el doctor Roberto Morales Estrellas, fundador y responsable del Observatorio Tecnológico del Estado de Hidalgo, con la conferencia titulada Pensamiento Crítico para el Aprendizaje y la Creatividad. Doctor Andrés Echavarría, muchas gracias por su conferencia. Gracias a todas y todos. La FUL agradece tu asistencia.